Buenos días. No vayan a creer que solo 4 gatos fueron los que recibieron el certificado. ¿Cuántos fueron en suma por todos? De los 4 niveles. 74 hermanos. 64, 64. Es que el nivel de deserción fue bajo. Lo que pasa es que los hermanos, si vienen a uno, se quedan en el otro. Así somos, hermanos. Pero no los ven a todos aquí, pero son 64 personas, incluyendo de otras congregaciones, porque como es vía Zoom y externa, ¿verdad? Ajá, del exterior. Pero son poquitos, ¿verdad? En realidad la mayoría son 10. Y es un buen grupo. Y vale la pena. ¿Verdad que vale la pena? Es que mire, a veces dicen, no, yo ya vengo de una iglesia, una persona que digo, no está aquí. Yo he pasado 4 discipulados, gente, ¿para qué va a pasar otro? Pero a usted le prestan el pensum de lo que vieron en sus iglesias y es una cosa que no tiene nada que ver con esto. No es que el discipulado aquí sea como la mamá de los pollitos, ¿verdad? Pero aquí se le entrega doctrina, todas las doctrinas de una manera sistemática y ordenada. No es un lavado de cerebro, pero sí es importante pasar por el discipulado porque ahí usted encuentra la expresión de fe de la iglesia. Usted sabe por qué esta iglesia es así, por qué tiene esta identidad y por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Entonces eso es importante. Y yo animo a los que todavía no han entrado al programa que lo hagan. Vale la pena. Y si ha estado usted aquí resistiéndose por 14 años, debe ser que entre, todavía hay chance. ¿No? Aquí tuvimos una alumna que tuvo 8 años en el primer nivel. Sí, porque ella quería estar ahí. Nunca pasó, ¿verdad? Y al final se fue. Pero bueno, es la disposición de cada quien. Yo no sé si usted recuerda el hermano Hortensio, que murió en el Señor. El hermano Hortensio era una mujer de la tercera. Y andaba en bastoncito. Era la primera que llegaba a la iglesia, tempranito, ahí estaba ella. Y ella hacía todas sus tareas, sus trabajos. ¿La recuerdan? ¿Cuántos años tendría la hermana Hortensia? 80 y algo, ¿verdad? Tenía una letra fenomenal. Una letra, todos sus trabajos los hacía a mano. Y más bien habían alumnos más jóvenes que ella que le iban a pedir ayuda a ella. Y ya terminó su discipulado en debida forma. Y bueno, llegó el momento que ella partió para estar con el Señor, nos dolió a todos como congregación, pero se convirtió en un digno ejemplo para toda la congregación. Una mujer de tantos años. Ella era maestra, creo, de Sion y también tuvo sus 2 títulos universitarios. Y bueno, ahí está. Entonces hay ejemplos que inspiran, ¿verdad? Y vale la pena, sinceramente, la pena que preparémonos para la Navidad también, nos vamos a celebrar el 24 y 31 cae día de ojo. Y los frutos van a ser puros de día, como siempre se han venido haciendo desde entonces vale la pena eso. Nosotros también, hermanos, apoyen el comedor infantil, porque el comedor infantil es una ventana evangelística de la iglesia. Ahora la costumbre es ir a plantar una iglesia en un garaje, en una casa, y que se llene de cristianos, pero ahí, hermanos, lo que tienen es un mercado persa. Ahí llegan de todo, ¿verdad? Gritan, saltan, brincan, y así se llena una iglesia ahora. Yo creo que nosotros debemos de cumplir con la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20, ahí está claro. Va a llegar un día, hermanos, que aquí en la iglesia vamos a instalar jornada evangelística los sábados. Y todos vamos a participar de eso. Vamos a regresar a cuadrar bien la zona y a organizarnos por equipos y comenzar a evangelizar. Alguien me decía, no, pero el Señor dice en el libro de Hechos que le añadía cada día los que son salvos, sí, pero los añadía a través de la predicación de la iglesia. Sendos sermones, los del apóstol Pedro, lo recuerdan. Felipe, todos. Ahí predicaban en Jerusalén duro. Y de esos que eran tocados por la palabra de Dios, el Señor añadía a la iglesia. No es que mágicamente nos vamos a plantar aquí en el chico y después se va a llenar con los que vayan pasando por los carros ahí. Me decía alguien el otro día, tengamos paciencia, el Señor nos va a ver cómo seguir llenándole a, ¿cómo no?
salgamos a trabajar, a ganar las almas, amén. Es un campo blanco el que estamos aquí. ¿Para qué nos venimos aquí? Hubiéramos quedado allá. ¿No les parece? Entonces, si estamos aquí, vamos a ganar las almas, porque tenemos la pena, la pereza, la apatía, como decía mi abuelita, la cholla. Agarremos los tratados y vamos a ganar las almas. ¿A mí les parece? ¿Te acuerdas, Ana Rosa, cuando venimos aquí a las tardes? ¿Te acuerdas de Loreli? Loreli Valle, otro ejemplo. Con Loreli Valle nos metíamos por todos esos caminos de tierra. El hermano no nos acompañó en algún momento. Vos veniste también, bravo, en algún momento también, del año. Y a ganar almas. ¿No? Hay que retomar eso. Así de lindo venirse a sentar aquí y solo recibir. ¿no? Y no es así, o sea, tenemos que salir, hay que ir a ganar las almas. Y el Señor añade de esa manera los que sean necesarios. Yo no descarto que Dios de una manera soberana vaya trayendo gente aquí, que le guste, oye ruido, oye un himno, ¿verdad? Le hablaron de la iglesia, de que se quede. Pero eso es lo menos. Hay que ganar las almas. Y esos niños que están viniendo son una ventana, son el primer paso de la iglesia hacia la comunidad. De esos niños, varios van a conocer al Señor. Probablemente algunos sean creyentes, sus padres ya encargados igual. Pero la idea es ganar las almas. Parece no puede estar el chingo siempre. Eso es un tema de supervivencia como iglesia. Y no nos vamos a secar aquí, hermano. Vamos a quedar como palos secos. Por pura rama, pura chiririsca, vaya, que es de temporada. Hay que ganar las almas, amén. Hay que apasionarse por los perdidos. Y hay que ir. Bueno, ahora su Biblia, esa es una. Vamos a los versos 9 al 11. La última, el último aspecto que eleva el apóstol Pablo en su acción de gracia. Y dice allí el verso 9, y esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, también de ser sinceros en la experiencia de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la paz. Era la carga del corazón del apóstol Pablo por esta iglesia, y no solamente hacia la iglesia, los hijos, sino a todos los que vivimos esa persona. A veces el liderazgo de una iglesia comete el error de solo estar hablando de la prosperidad y bienestar material de las personas, de la salud, la buena relación con los hijos, la buena relación con el hogar y todo eso. Pero eso, el apóstol Pablo va más allá de eso. Es decir, él sentía que los hermanos de Filipo eran sus hijos espirituales. Y su interés, obviamente, iba más allá del pasado, el presente y se proyectaba al futuro. ¿Con qué? Es decir, usted que viene a esta iglesia, ¿cómo puede orar por esta iglesia y por sus hermanos? Con la inmediatez con que ora la mayoría de los creyentes, solo por soluciones de cuestiones y de conflictos puramente humanos, por la perspectiva de solucionar problemas económicos, deudas, ¿verdad? Y todo eso. Eso está bien, yo no digo que no debemos orar por eso, porque es el devenir diario, que no tiene deudas aquí. Levante la mano al que esté solvente, que no deba nada. Nadie se atreve, ¿verdad? Ah, bueno, aquí hay una hermana, la mamá de la hermana, gloria a Dios por eso. Pero la mayoría de los terrenales debemos. Todos debemos. Y yo no digo que eso esté mal. Podemos pedir por esas cosas. Claro que sí, estamos obligados a mostrarnos el amor así. Pero el apóstol Pablo, para poder sostener la iglesia en sus oraciones, hablaba de los bienes espirituales. El primero de ellos dice aquí que su amor abunde más y más. Ahí se le está hablando del amor de Dios. Es ese amor que es el resultado no de los sentimientos que provienen de las entrañas del corazón, sino que es un amor que es una decisión de la voluntad. Que voy a amar porque voy a amar. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si él oraba de esa manera por la iglesia, sellaba el pasado en aquellos que están guindados en el pasado. Hay personas que no se desprenden del pasado. Siguen oprimidos por sus errores, por las cosas que no hicieron y debieron de haber hecho. No están saldados su pasado y eso les impide navegar hacia el frente. El amor de Dios nos permite desprendernos del pasado y abordar de una manera correcta el presente, y también nos garantiza un futuro en Dios. Aquí lo dice. Y esto pide en oración que vuestra obra abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo podemos nosotros, como iglesia y de manera individual,
garantizarnos no un futuro en paz, como medio mundo quisiera pasar playa, ¿verdad? Hasta el día que Cristo venga y nos vamos de aquí sin problemas. No, es asegurarnos que cada paso que vayamos dando hacia el futuro en realidad sea aprobado por Dios. Ese es el tiro de todo esto. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, controla mi mente, mi voluntad y mis pensamientos, no voy a hacer nada que le desagradezca. Ni voy a hacer nada que dañe a mi prójimo. De eso se trata, ¿se entiende? Eso le pone un sello de garantía al futuro. Yo no soy dueño del futuro, usted tampoco. No somos dueños ni siquiera de la siguiente hora de nuestra vida, ni siquiera del día de mañana. No sabemos qué va a pasar. Pero la mano providente de Dios se actúa a través de su propio amor en nuestro corazón. Amándole a Él, entonces nos cuidaremos de tomar las decisiones correctas que nos proyecten un futuro en Dios. ¿Verdad? Eso es importante. Ese es el amor que nos hace distintos. Ese es el amor que en realidad trabaja en nuestros corazones de acuerdo a su voluntad y le refleja al mundo que somos de Dios. Hermanos, si ahora usted le pregunta a una persona típica y en la calle que le haga una diferenciación entre un creyente y un mundano, ahora todos dicen bendición, ahora todos dicen que Dios te bendiga, en el nombre de Cristo, que somos de Dios, que aquellos son del diablo. Y como enseña Mateo 13, la palabra de Dios enseña que hay trigo y hay cizaña en el mundo. Y el trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del diablo. ¿Cuál es Nefilín allá los gigantes que vinieron ángeles y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres del mundo y salieron los gigantes? Mentira. Lea bien el libro de Génesis del capítulo 1. Hay una simiente de Caín y hay una simiente de Abel. Una simiente de Dios y una simiente del diablo. Así es sencillo. Esos que al final hicieron violencia en la tierra y por lo cual Dios trajo el diluvio, eran los hijos del diablo. Así es sencillo. Entonces tiene que haber una distancia, una diferenciación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así es sencillo. Yo soy de esa convicción y el doctor Carballosa siempre lo ha sostenido, que aquellos que entren vivos a la gran tribulación, esos se van a perder eternamente, porque fueron los que previo a la gran tribulación fueron bombardeados con el evangelio por todos los medios. Van a haber salvos en la gran tribulación, por supuesto, pero son los que nazcan en ese periodo, porque nunca habían escuchado el evangelio. Es una gran realidad que no podemos desprender. El amor de Dios nos hace distintos al mundo. Y así el mundo puede reconocernos como somos los hijos de Dios, solo a través del amor de Dios. Busque usted 1 Corintios 3. Este capítulo, algunos lo consideran como el capítulo más maravilloso de todas las escrituras. ¿Eh? Y vamos a ver algunos razonamientos ahí del verso 1. Nos dice ahí el apóstol Pablo de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí nos está hablando, hermanos, del amor de Dios, el amor ágape, ese amor que para nosotros es una decisión de la voluntad, que va más allá del sentir. Es un sentir, si lo podemos decir, de la mente, de la voluntad y que involucra también los sentimientos. Es una decisión de amar a la persona. O sea, que no está condicionado por nada. Nosotros amamos a las personas que nos hacen bien de alguna manera y que nos tratan de la mejor manera como nosotros quisiéramos que nos trataran. Pero el amor de Dios ama al justo y ama al injusto, ama al hijo del diablo incluso, y ama al trigo, ama la cizaña. Y hace llover sus bendiciones generales sobre el justo. Yo no he visto que a un asesino, el Señor que sabe dónde está ubicado en un barrio de esta ciudad, le ponga sombras todo el día, le hace llover, le hace salir el sol sobre él, igual que al justo. Y hace llover sobre su casa como sobre la casa del bueno. Entonces, este es amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Es ese amor sacrificado. Es un amor benevolente. Es un amor bueno. Es un amor cuyo pensamiento está más en dar que en recibir. ¿Dónde encontramos ese concepto? Bueno, un texto es San Juan 3:16, busquémoslo.
Ese lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una preocupación de Dios de dar más que recibir. Ahí no está poniendo condición. Es un amor que da. La máxima expresión del amor de Dios es Jesucristo. Nos trajo a Dios a ser un Dios cercano. El Dios del trueno, el Dios del rayo, el Dios del juicio, el Dios de la disciplina. Por supuesto que Dios es santo y su justicia es perfecta. Pero Cristo lo dice de una sola manera. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Nos trajo a Dios. Dios es un Dios cercano, no lejano. No es un igual. No es para que usted le diga Diosito. Qué feo se oye eso. Papaito, papito. Dios está en el cielo, usted está en la tierra, hermano. ¿Le parece? ¿Cómo le puede expresar a usted su cariño a Dios, su amor a Dios? Obedeciéndole. ¿Cómo usted obedece? ¿Cómo un padre espera que un hijo le exprese su amor? Obedeciéndole. Entonces, ese es el amor de Dios. Y expresa aquí 1 Corintios 13:1. Es un amor sacrificado, es un amor bueno, es un amor benevolente, es un amor que se preocupa más en dar que en recibir. Ese es el concepto que está aquí. También, hermanos, aquí podemos ver que no importa, dice el apóstol Pablo aquí, la capacidad lingüística que podría tener una persona para hablar en su propia lengua o para hablar en otros idiomas, si Dios le da esa capacidad, idiomas, o en el caso hipotético de hablar en la lengua de los ángeles. Si no ejercita ese don, en el caso específico, que era el don más lustroso y el don de lenguas, que era lo que los corintios andaban buscando, porque era un puerto como Miami, era un puerto como Vancouver, era un puerto como los puertos famosos del mundo, o Shanghái. No sé si ustedes han visto videos de Shanghái. Esos cargueros, hermanos, de un tonelaje fascinante son colas en el mar para entrar a ese puerto y va otra cola saliendo. Así era Corinto, era la puerta de entrada al mundo en aquel tiempo. Entonces ahí llegaban de todas las nacionalidades y se hablaba, o sea, el trabajo bilingüe era bien pagado. Los traductores, entonces los corintios estaban enamorados de Dios. Si eso no se ejerce con amor, es puro ruido, dice el apóstol Pablo. Lea Hechos capítulo 2 en casa. Ahí no está hablando de verborrea. Voy a hacer una palabra que escucho y siempre me causa un poco de chiste. Ahí no dice Ramos saca la basura. Eran idiomas, eran lenguas humanas. Cuando dice aquí, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, ahí hay una preposición, un i. Esa es una cláusula inferencial de tercera clase. Ahí no está diciendo que se hablaban en lenguas angélicas, sino que en el caso hipotético, si existiera la posibilidad de hablar lenguas angélicas, porque la Biblia no dice que los ángeles hablan así, y no tengo amor, entonces de nada me sirve. Eran lenguas humanas, traducibles. Y él me decía, pero usted me ha escuchado ahí en los profetas cuando dice el Señor al pueblo de Israel que le voy a hablar en lengua de tartamudos, pero que usted no ha leído el trasfondo de eso. Lengua de tartamudos, los judíos, los hebreos, se lo decían a los pueblos paganos porque las expresiones verbales de ellos eran como tartamudeo. Lo que Dios les está diciendo ahí, que les voy a hablar a través del lenguaje que usaba, por ejemplo, Nabucodonosor, que usaban los asirios, que usaban los elamitas. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Está hablando de cosas ininteligibles. Por eso dice la Escritura, le decía la recomendación a los corintios, en el capítulo 14, que si alguien no tenía un traductor, que era el otro don complementario a ese, mejor se callara, se sentara. ¿Sí o no? Entonces,
Dice aquí el apóstol que no importa la capacidad de hablar en otras lenguas que Dios le pueda dar a una persona, lenguas humanas traducibles, no se ejerce con amor, de nada sirve. Así de sencillo. El Señor le dice, bueno, a través del apóstol Pablo a los Corintios, si tú tienes el don de lenguas, entonces háblalo en tu casa y edifícate a ti mismo, con Dios. Pero no estamos hablando de jerigonzas. Póngame las imágenes que pedí. Póngame a la diosa Cibeles ahí. Esta palabra, hermanos, del amor ágape, en realidad no era una palabra admirada en la antigüedad. Y los que estudian el koiné, que es el idioma del griego común del pueblo que se usaba en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, nos cuentan que en realidad en la literatura clásica de Grecia bien poquito aparecía este término ágape. En realidad es un término acuñado por el apóstol Pablo para hacernos entender lo que es el amor de Dios, que es distinto al amor erótico, que es distinto al amor filial, al estorbe y a los otros términos que se utilizan. Una de las diosas que había en Corinto era Cibeles, esa que está ahí. Era la deidad de la vida, de la muerte y de la resurrección en el panteón de las creencias del pueblo griego. También estaba Dionisio, póngamelo ahí. Este Dionisio en Grecia era el mismo Baco en la cultura romana. ¿Y era el dios de qué? ¿Ah? De las caguamas, del vino. Sí, era el dios del licor en todas sus versiones. La diversión que proviene del ingerir bebidas alcohólicas, del teatro, se llenaban los teatros, que era el cine en aquel tiempo. Y se le tomaba como el dios más rebelde de los dioses del Olimpo, era como chavo en aquel tiempo entre los dioses paganos de la cultura griega. El más característico de ellos. Y también está el Baco romano. Y era el dios era hijo de Júpiter, obviamente, era el gran padrón del panteón de dioses romanos, Júpiter. Y era el Dionisio de los griegos, el que vimos anteriormente. Siempre era el que estaba relacionado con el licor, con el vino. Cuando estos hermanos de Corinto adoraban a estos dioses, entre el montón que tenían, siempre iba acompañado su culto, estos dioses paganos, como dioses estáticos, iban acompañados de salterios y de trompetas, es decir, que era un verdadero tesoro. Y el apóstol Pablo le dice aquí a los Corintios, en el verso inicial del capítulo 3, si el hablar de ustedes no va impregnado del amor de Dios, no tiene nada de diferencia con la verborrea que hablaban con esos dioses paganos. Al final es puro ruido. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo oraba? Porque el amor de Dios abundaba en el corazón de los hermanos de Filipo. Iban a hacer las cosas con gracia, con favor de Dios. Iban a tomar decisiones correctas que agradaran a Dios y les beneficiaran a Dios. Qué triste, hermano, es que usted te diga en la iglesia, haz esto y lo hagas refunfuñando, quejándote. Ay, que solo a mí, ay, que solo a mí, ay, que solo a mí. De haber gozo, de haber amor, a Dios, apresuramiento a Dios, saber que es a Dios que le estás ofreciendo tu servicio. Eso te hace proactivo, eso te hace tomar decisiones, ir más adelante y no estar esperando que te vayan hincando por detrás. ¿Han visto los machos allá afuera? Cuando los van hincando, cuando van con el arado también para que no se salgan y mantengan la línea. Dos puyas, por eso ellos me tienen a dos puyas. Sí, el amor es importante en esta oración del apóstol Pablo.
Esto los iba a mantener a ellos dentro de la voluntad de Dios y les iba a tomar decisiones no erráticas, sino decisiones buenas, que al final no le cuesten la vida, hermano. Qué duro es tomar decisiones y ver desde después los costos de esas malas decisiones. Ya no hay tiempo para regresar. El apóstol Pablo aquí, hermanos, nos está diciendo que una persona puede tener uno o más dones espirituales, pero si al ejercerlos, sus dones espirituales no van acompañados de amor, son inútiles, no sirven para nada. Tal vez te pueda satisfacer a ti tu orgullo, tu arrogancia, tu necesidad de tener uno de esos dones, pero a Dios no le beneficia nada ni a la iglesia. Ese es algo que hay que tenerlo claro. Hay un término que encontré ahí en el diccionario, que es varaunda, con H en medio o sin H. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, si lo que ustedes hacen con sus dones no va acompañado del amor de Dios, es una varaunda. Es decir, ruido, desorden, confusión, provocado por un grupo de muchas personas que hablan o se mueven al mismo tiempo. Un desorden. A Dios eso ni le satisface ni le beneficia en nada. Y siguiendo el capítulo 13 de Corinto, habla también del don de profecía. Aquí se confunde ese don con el don predictivo. El don predictivo es eso, hermano. Lea Hebreos 1, capítulo 1. Hoy, dice el apóstol Pablo, o haya sido Bernabé que escribió la carta de los Hebreos, dice, Dios nos ha hablado. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Usted lee el contexto de 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14. La profecía está asociada a la predicación. Por eso le dice a los hermanos de ella que están haciendo un mal ejercicio de la interpretación de lenguas, de los dones de lenguas, de idiomas humanos que benefician a la congregación. Es mejor que entre un impío y que todos le profeticen, es decir, que todos le prediquen, que hablen la palabra de Dios. Hay dos tipos de predicadores, hermano. Hay unos predicadores que ellos creen que pueden acercar las almas a Dios arrullándolas en acentos de amor. Pero hay otro tipo de predicadores que andan el hacha en la mano y bien ensangrentados, que no se sabe con lo que dicen o ponen en las redes sociales y tienen tanto gozo con que un impío que les lea se salve o que se pierde en el infierno. Sostienen a la gente bajo las flamas del infierno. A este predicador famoso, James William Smith, allá en Escocia, una vez tuve el interés de hablar con uno de los líderes de la iglesia ortodoxa griega. La iglesia ortodoxa se desprendió de la iglesia católica hace muchos siglos. Son la religión que prevalece en cierta medida en Europa Oriental y en Rusia, en Ucrania igual. Y le dijo que por qué razón que le explicara por qué la iglesia ortodoxa había sufrido tanto a manos de los musulmanes. Y por qué Dios había permitido que existiera tanto musulmán en el mundo. Y aquel obispo ortodoxo le contestó a este varón de Dios lo siguiente: bueno, Dios ha creado a tanto musulmán para llenar el infierno. Punto. Mira, hermano, una predicación que se sostiene bajo amenazas puede aterrar a las personas, puede amedrentarlas, pero está ausente de amor y no salva a nadie. No sé si han oído ustedes hablar de Charles Finney, predicador que andaba con el hacha llena de sangre todo el tiempo y la lanza ensangrentada. Después de que ese hombre murió, en los lugares del estado de Nueva York donde él predicaba, preferentemente, los corazones de esas personas a las cuales le predicó quedaron hechas de pedernal. Resisten el evangelio y todavía son las zonas más duras de los Estados Unidos para predicar el evangelio. Porque ese evangelio que no va acompañado del amor de Dios, solo es juicio, no salva a nadie. Puede aterrar a las personas, pero no las salva. Puede provocar miedo al infierno, nada más.
pero no amor a Dios y a la salvación con Dios. También dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13 que está el don de ciencia y el don de sabiduría, es decir, el don de la intelectualidad de Dios. Pero hay un gran peligro en ese intelectualismo, porque una persona que es letrada en el Señor, profunda en las Escrituras, si no tiene amor, puede caer también en el peligro de desarrollar un espíritu de desprecio hacia los demás. Y en realidad, hermanos, el conocimiento de Dios, que en realidad puede salvar, es aquel que trae ese frío, aislamiento frío, traerlo a ser caldeado en la flama del amor de Dios. Ese sí puede hacer algo. Se puede ver personas que se paran en un altar, en un púlpito, saben mucho, pero transpiran más orgullo que otra cosa, más exhibicionismo que otra cosa. Pero qué hermoso es ver una persona que conoce la palabra de Dios, a través del conocimiento que Dios le ha dado, transmite el amor de Dios. Amén. Es hermoso, no siente el toque de Dios, no lo disfruta. Se le pasan las horas y no se cansa. Esos dones operados con amor son maravillosos para alcanzar a las personas el amor de Dios. El don de sabiduría y de ciencia no es el Dios me dijo que te dijera. Conozco personas que pasan todo el día guindadas al celular y al Zoom profetizándole a la persona, dicen ellos. Que Dios me mostró, Dios me mostró y me mostró. Y al final, al fin de mes, miren, va la ordeñada. ¿Sí o no? Bueno, si yo quiero oír la voz de Dios, lea la Biblia. Si la quiero oír, léala en voz alta. Ya oyo la voz de Dios. Parece bien, ¿sí o no? ¿Verdad? También, hermanos, está el don, dice el apóstol Pablo, de fe. Bueno, yo voy a terminar. Bueno, la fe apasionada. Pero mira, hermano, la fe apasionada también puede ser cruel. Uno puede azotar con su capacidad de creer a otros y hacerles daño. Hubo una ocasión, un hombre trabajaba en una fábrica, era excelente, era proactivo, producía, cumplía las metas, y un día se agotó, se le debilitó el corazón. Tuvo que ir al médico, pidió permiso, dieron. El médico inmediatamente lo examinó y le dijo: usted está en riesgo, necesita descansar. No, me dijo a mí el pastor Pérez Mío la única vez que vino acá: tenés que irte a una montaña donde ni osos hayan. Perdete un año por lo menos, necesitas descansar. Y entonces, el conmocionado le habló, agarró el teléfono y le habló a su jefe. Era un creyente conocido en la comunidad. ¿Saben cuál fue la respuesta del jefe? Mira, yo quiero decirte que yo tengo una motivación interior tan fuerte que siempre me empuja hacia adelante. Obviamente ese jefe, aunque era creyente, no conocía el amor de Dios. Las palabras al final terminaron siendo hirientes y dolorosas para aquel hombre. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, y no hacer como metal, que resuene. Muy eficiente y muy productivo que sea en el Señor, por muy buen obrero que sea, si usted no hace las cosas con amor, Dios no lo recibe. Ni será de bendición para los demás también. En este sentido vamos a ver. Bueno, escribió tanta información hoy, ¿verdad? Que no. Entonces, vamos a continuar el próximo domingo, ¿les parece? Pero repito, no sean saltaínes, vayan a un domingo sí, un domingo no, uno sí, tres no, sí, cuatro no. Aprendan a ser constantes, hermano. Constantes en la iglesia, constantes en el Señor, tenga todo lo que el trabajo usted no falta.
Y si falta, le deducen el sueldo. Eso no falta. Y si hay colas en la carretera del sur, en la carretera de oriente, por donde yo vivo, en la de Olancho, ya sale a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero a la hora usted se... Ay, aquí a la iglesia que venimos llegando a la hora de predicar. Es que es cierto. ¿Qué es más trabajo? ¿Qué es más importante? ¿El trabajo que nos mantiene diariamente o el trabajo que nos dé el sustento espiritual? Las dos cosas son importantes, pero su salud espiritual es más importante que cualquier cosa. Señor, te damos gracias infinitas por la bendición de podernos reunir hoy. Gracias por todo lo que hemos disfrutado este domingo, la graduación, promoción del DFC, la presentación del comedor infantil y tantas otras cosas buenas. Y la palabra de Dios, Padre, que es el plato fuerte de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por la bendición de poder disfrutar este tiempo y de poder hacer las cosas con amor, Padre, aunque nos agotemos, aunque nos sintamos agotados al extremo. El amor de Dios nos impulsa, y en realidad es Dios. Gracias por enseñarnos a través del apóstol Pablo, Padre, que el amor es determinante. Nuestras oraciones para poder aprobar lo mejor. Estar en paz con nuestro pasado, vivir nuestro presente y proyectarnos el futuro con las decisiones. Así oramos y te damos las gracias. Que le bendiga.